Vamos a hacer videos de seguido, chicos. Uno tras uno, uno tras uno. No lo detenemos, no lo detenemos. Late es un pendejón al lado nuestro. Uno tras uno. Uno tras otro. Ok, The Last of Us. ¿Y por qué los poros de PC salen horribles y horrorosos? Eso es verdad. A ver, yo no me compré ningún port para PC porque cuestan demasiado. Pero soy pobre, como pueden observar. Pero a ver, señor argentino con buena economía, cuénteme. Hace un par de días, The Last of Us finalmente llegó a PC, y como ya parece ser costumbre en los juegos AAA, el juego salió rotísimo. Bugs gráficos, problemas con el framerate, crasheos constantes y muchísimas solicitudes de reembolso. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué parece que todos los juegos salen rotos en PC? ¿Es algo que solo pasa ahora o es algo que también pasaba antes? También podrías preguntarte si simplemente es pereza de los desarrolladores o si hay algo más detrás, pero vos... Yo sí sé que pasaba antes. Yo recuerdo haber visto videos de críticas a juegos así. De PC, ports, bien jodidones. The Last of Bodrio. A ver, The Last of Us es bueno, es muy bueno. Pero fue muy bueno en 2013. Ya hoy en día, en mi opinión, hoy en día, deberían dejar de mamar tanto. Para mí, The Last of Us pierde siempre. O sea, no es que pierda siempre. Sino es que le dejo de tener respeto cuando ya lo sacan en Play 5, en Play 4, en PC, en Xbox One, en Nintendo Switch, en Nintendo 3DS, en Nintendo Labo, ¿saben? Ya pierdo todo, pierde el respeto y pierde relevancia cuando lo sacan en todas partes y lo explotan y lo explotan y lo explotan y lo explotan y lo explotan. Para mí, ya me está molestando. Cuando me fastidian algo, ya no recuperan mi amor. Así les digo, chicos. Si me fastidian, no recuperarán mi aprecio ni amor. Avenger Infinity Bodrio. Avenger Infinity Wars es... Para mí, debió terminar ahí. Y ya. Se hizo bodrio. Para mí se hizo bodrio cuando hubo otra película más de Avengers. Pero vos quedate en este video que te voy a contar la historia. The Last of Us quemado. Desde sus inicios los ports a PC han tenido altibajos, han tenido años mejores y han tenido años peores. A principios de los 90, cuando comenzaron a aparecer los primeros ports de juegos de consola o de máquinas de arcade a PC, era casi una garantía que la experiencia iba a ser desastrosa. Los ports de juegos como Mega Man, Street Fighter 2 o Sonic & Knuckles eran malísimos, corrían a pocos FPS, normalmente el sonido era de una calidad muy inferior a la versión original y los gráficos también solían dejar mucho que desear. ¿Y por qué sucedía esto? Por varios factores. Primero que nada, si bien hoy en día las consolas son muy parecidas a las PCs en términos de su arquitectura y del funcionamiento de sus componentes, en el pasado... Yo siempre voy a cuestionar eso, Esto pero bueno. no era así. Comparar una PC de los 90 con una Sega Genesis o una Super Nintendo, o peor todavía, con una placa de arcade, era algo imposible. Si bien en todas se podían jugar juegos, las similitudes terminaban ahí. Internamente no tenían nada en común, eran aparatos completamente diferentes. Era como comparar un microondas con mi tío Javier. Además que por esa época las consolas solían ser más potentes que la mayoría de las PCs, por lo que las desarrolladoras no solo tenían que prácticamente rehacer el juego para llevarlo a computadoras, sino que también tenían que buscar la forma de adaptarlo a un hardware inferior. Por lo que... Oh. O sea que hace eones las consolas eran mejores que la PC. Oh, wow. Wow, increíble. Algo que hace añares no pasa. El 1 es Bodrio y el 2 es Mega Bodrio. Bien hater de The Last of Us. A ver, yo entiendo que esto es un poco quemado, pero para mí el 1 no es mal. No, para nada es mal juego, es bueno. Yo dije que pierda mi respeto y mi aprecio cuando lo queman tanto. Nada más. Pitana Bodrio. Este güey tiene su cocina en la misma sala de estar. Es que así funcionan los departamentos de soltero. Lo que muchas veces en vez de intentar portear un juego, los desarrolladores preferían hacer una versión completamente distinta para PC, que lo único que tenía en común con la versión original era el nombre. Y ahora viene ¿por qué el nuevo PNG subirás videos editados más seguidos o qué? No tiene nada que ver con eso. el punto más importante sobre por qué los ports de PC son tan difíciles de hacer, y eso es por la variedad de hardware. Para no armar mucho desastre y empezar a crear un montón de líneas temporales, vamos a tomar como un... La primera del Piratas del Caribe no es mala, déjame decirte.
punto de partida los 90. En cada generación de consolas ha habido como mucho 4 máquinas principales compitiendo entre sí con la aparición ocasional de alguna otra. Si bien estas máquinas eran muy diferentes entre sí y tenían hardware no convencional que estaba diseñado específicamente para esa consola, no dejaban de ser solo 3 o 4, por lo que la desarrolladora tenía que hacer simplemente esa cantidad de versiones del juego. Por ejemplo, una versión para Nintendo 64, una para PlayStation, una para Sega Saturn y listo. Normalmente el desarrollo se realiza en la consola más exitosa porque es en la que más unidades del juego se va a vender y luego se portea a las demás. Pero el port de un juego para Nintendo 64 va a funcionar exactamente igual en todas las Nintendo 64 del mundo y el port de la Saturn lo mismo. Pero la PC no es una consola, es una plataforma. Las combinaciones de hardware de PC pueden ser infinitas. Pueden variar cosas como el procesador, la velocidad de dicho procesador, la placa de video y la cantidad de memoria que tenga esa placa. También influye la RAM y qué tan veloz es la RAM. Y también pueden llegar a Vaya, es verdad lo que dice, pero es demasiado para un juego. Es demasiado complejo. Incluir algunas cosas que tal vez no suenen tan relevantes como por ejemplo el disco duro, pero hay que tener en cuenta todos los factores. Entonces, si para hacer un juego para una consola tenés que desarrollarlo alrededor de sus características exactas, ¿cómo haces para adaptarlo a PC si las configuraciones son infinitas? ¿Apuntamos a la gente con las mejores placas de video o ponemos la vara más baja? Pero también hay que tener en cuenta que alguien puede tener una placa de video muy buena y un procesador muy malo o viceversa. O tal vez tenga poca memoria RAM o tal vez tenga mucha memoria RAM pero sea muy lenta. ¿A quién hay que apuntar cuando querés desarrollar un juego para PC? Y la respuesta es a nadie en específico. Tenés que hacer que el juego funcione bien en absolutamente todas las configuraciones existentes. Es muy complicado, pues yo seguro que no es tan difícil. Nada. El güey que no estudió ni un poco de programación. Suena complicado, pues no debe ser tan difícil. Ese soy yo, güey. No, mentira. Ey, por cierto, la otra vez armé una PC. Para los que no sepan, yo sé armar PCs. Yo sí sé hacer esas cosas. Y si armé una PC, me salió bien. Me salió muy bien. A veces tengo un poco de... A mí siempre me dio miedo lo de los arranques, lo del el reset, los LEDs que hay que poner ahí pin por pin. Pero me salió bien. No sé por qué les cuento eso, pero ya que vi una PC así, pues me hizo acordar. Bodrio VTube. Bodrio VT. ¿Y de formatear una PC te lo sabes? Sí, no. Sí, no. Sé formatear un disco duro cuando hay que instalar Windows, pero lo demás no. No sé. No sé lo demás. Pues supongo que será con los comandos del boot o algo así, supongo, ¿no? Siempre y cuando supere los requisitos. Hacer un nuevo arranque y esas cosas. Supongo que es la forma más fácil de hacerlo. Hacer un nuevo arranque de Windows 10, instalar un nuevo Windows y ya, creo. Lo mínimo, ¿no? Eso. Superman, el bodrio de acero. ¿Por qué Domingo está tan hater, güey? ¿Por qué le pone bodrio a todas las películas? Que sí, Superman, el hombre de acero es medio bodrio, pero no tan bodrio. La ardija, yo sé armar PC. Sí, yo sé armar PCs y limpiarlas y darles mantenimiento también. Sí sé hacer esas cosas. De algo sé, algo sé. Eso se sobreentiende. Y hacer esto no es solo difícil, sino que conlleva... Directo al mundo PC, güey. Es una idea para un futuro muy lejano, güey. Lleva mucho tiempo y mucho dinero. Las compañías suelen querer lanzamientos simultáneos tanto en consolas como en PC. Pero un equipo no puede estar desarrollando un juego para varias consolas muy diferentes y aparte asegurarse que vaya a funcionar en cualquier PC que cumpla los requisitos mínimos. Por lo que los ports de juegos a PC suelen ser encargados a terceros y justamente no se les da ni tiempo ni dinero. Porque el desarrollo de un juego en consolas y en PC no suele suceder en simultáneo. Sino que cuando el juego para consolas ya está cerca de ser terminado, recién ahí se empieza a pensar en el port para PC. Además de que por cierto, en Cyberpunk, ¿qué relevancia tiene Keanu Reeves en el juego? Porque yo recuerdo el tráiler, pero no recuerdo a nadie en todas las reviews de Cyberpunk, en todos los videos de Cyberpunk, que haya hablado de Keanu Reeves. ¿Qué hace Keanu Reeves en Cyberpunk? ¿Hace algo? ¿Es el protagonista o qué hace Keanu Reeves? Porque jamás, como digo, jamás vi que hablen de él. Nada. Cyberbodrio 2077. Ese sí es medio bodrio, pero dicen que remontó bastante después de la serie, que ahora está más chida. No sé, la verdad. Obviamente no puedo descargarlo porque mi PC explota directamente. Gran parte de la historia, la gente que juega en PC suele ser la minoría. Y sí, ya sé que hace como 40 años que hay comunidades enormes en PC, pero yo estoy hablando de juegos que suelen ser más apuntados al mercado de las consolas. Históricamente, la gente que juega en computadora solía jugar a cosas más apuntadas a esa plataforma, como MMOs, juegos de estrategia, juegos de simulación, shooters, etc. Y no le daba mucha importancia al tipo de juegos que buscaba la gente de consolas, como podría ser plataformeros, RPGs, juegos deportivos, beat'em ups, etc. Porque durante la década de los 90 y de los 2000, hacer ports de juegos a PC
PC no solo era difícil, sino que terminaban vendiendo poco. Y encima Hasta que llegó Valve. Valve y Deidad llegó a papearlos a todos. gran parte de los usuarios de PC simplemente pirateaba esos juegos, por lo que portear grandes juegos de consola a PC no solía ser un buen negocio. Y esos años nos han dejado ports que son recordados por lo horrible que son. Y la cosa va más allá simplemente de los gráficos y del rendimiento, porque también a lo largo de la historia se han tomado decisiones muy cuestionables, como por ejemplo el port de Metal Gear Solid 2, que aparte de los bugs gráficos que tenía, no se habían adaptado bien los controles analógicos del DualShock 2 al teclado y al mouse, haciendo que partes del juego fueran injugables. O el primer port de Resident Evil 4, que aparte de los problemas de rendimiento y de que le removieron todas las sombras haciendo que el juego se vea horrible porque todo se ve igual. Uy, verdad, se ve muy feo. Tampoco le añadieron soporte para mouse. La primera versión de Resident Evil 4 en PC no tenía soporte para mouse. Tenías que hacer todo con el teclado. ¡Qué bodrio! ¡Qué bodrio! Dios, qué horrible. Encima con el mouse es genial jugar shooter y así, con el mouse a punta de locos. Incluyendo apuntar y disparar. Otros ports que salieron completamente rotos fueron Devil May Cry 3, Splinter Cell Double Agent, Bully y el infame port de GTA 4 que sigue siendo un desastre al día de hoy. ¿En serio? En mi computadora tengo una... Pensaba comprarme GTA 4 para PC, las Liberty City Stories, pero ahora que escucho eso, pues me da miedo. Yo pensaba en comprarme Liberty City Stories porque no jugué ese GTA 4 Liberty City Stories, pero ahora da miedo. A 6800 XT y todavía al día de hoy no puedo mover GTA 4 a 60 FPS. Es un juego de hace 15 años, por favor. Y si bien había excepciones y había ports para PC que salían bien, la regla solía ser que la versión de PC de los juegos normalmente iba a ser inferior a la versión de consolas. Pero en un momento eso cambió, porque hacia finales de los 2000 muchas compañías empezaron a ver el potencial verdadero de las PCs, porque ahora eran mucho más potentes que las consolas. Y como nadie quería desarrollar para la PlayStation 3 por lo rara que era, y como Microsoft brindaba muchas herramientas que hacían que desarrollar un juego en conjunto para la 360 y la PC fuera mucho más fácil, muchos desarrolladores empezaron a tomar este camino y empezaron a hacer los juegos basándose primero en PC. Como siempre, Xbox Deidad, dándonos la iluminación de las pilas. Gracias a Xbox, la PC es lo que es hoy en día. Gracias. Gracias, Deidad. Gracias, Deidad Boss. Deidad Bots. Esta fue la época dorada de los ports, porque al trabajar en PC Xbodrio. al inicio se podían asegurar el buen rendimiento del juego, porque no había que reescribir todo el código de un juego terminado para que funcione en el Pentium 4 de tu primo. Igual dije época dorada, pero hay que aclarar que fue una época buena en realidad, porque si bien seguían existiendo ports desastrosos, gran parte salía bien. Y fue en esos años cuando empezó a formarse la idea de que los juegos en PC son la versión superior, o al menos gráficamente. Y era verdad, juegos como Crysis demostraron lo adelantadas que estaban las computadoras de la época en comparación a las consolas. Y al día de hoy esto sigue siendo así. En un 95% de los casos... 95%, yo diría que el 99,9% de la PC siempre es superior a las consolas. Y no es porque yo sea un pecerdo, que lo soy, aunque me corra mal el Project Zomboid cuando estoy en directo. Voy a decir siempre que la PC es deidad. Los juegos de PC, al menos en su configuración de gráficos máxima, se ven mejor que en las consolas. Obviamente tenemos que dejar de lado que solo una placa de video que pueda mover juegos al máximo puede salir más que una consola, pero bueno, ese es otro tema. Pero en conclusión, hubo una época en que los ports de PC eran vistos unánimamente como la mejor versión de un juego. La gran mayoría se veían mejor y corrían mejor. Fue una muy buena época. Igualmente muchos ports no obedecieron esta regla y siguieron apareciendo desastres, como el port del primer Dark Souls o Assassin's Creed Unity, que bueno, en realidad Assassin's Creed Unity salió roto en todos lados. Y también podríamos recordar a uno de los ports de PC más infames de toda la historia, el port de PC de Batman Arkham Knight, que literalmente salió yo lo tengo comprado. Espero que ya esté solucionado. en un estado injugable, y por un tiempo Iron Galaxy no quería hacerse cargo de lo roto que estaba el juego y no planeaba en actualizarlo, y tuvo que meter mano Rocksteady y se armó un re lío, y hasta terminaron regalándole a toda la gente que había comprado el juego en Steam toda la saga Arkham como compensación. Lástima que no estuve ahí. Igualmente las mayores quejas de los ports de juegos a PC ¿Compras juegos? Sí, yo compro juegos cuando hay ofertas. Bien pobre. No, pero sí compro juegos cuando hay ofertas. Y creo que el único juego que no compré en oferta fue el Dragon Ball Z Fighters. Grave error. Porque lo jugué 2 días y ya me aburrí. Porque no podía comprar DLCs. Pero bueno, ahí está.
PC ya no Ahí suelen está. ser los gráficos como lo podían ser en los 90, sino que ahora las quejas vienen por todo lo demás. Y es irónico porque esa época en que las consolas tenían hardware especialmente diseñadas para ellas, terminó con la PlayStation 3 y la 360. Desde 2013 que las consolas, si bien siguen teniendo diferencias con las PCs, son muy parecidas. Y de la serie X y de la Play 5 ni hablemos, son casi literalmente un Ryzen 7 3700 y una 2080 Super. Están así de ser una PC, pero siguen habiendo Así ciertas es. diferencias que hacen que terminen apareciendo cosas como el port de The Last of Us. La primera gran diferencia es cómo funcionan los famosos shaders. El shader es el código que maneja cómo cada píxel de la pantalla va a ser iluminado y coloreado, o sea, prácticamente renderizan la pantalla. En consolas, los shaders son archivos fijos, el juego arranca, tu consola los carga y listo. Pero en PC, por la variedad de configuraciones que pueden existir, los shaders no pueden ser fijos, sino que tienen que generarse de forma distinta para todas las variaciones de PC, y esta es la famosa compilación de shaders. Muchos juegos cargan los shaders mientras estás jugando, por lo que a medida que avanzas en el juego vas teniendo diferentes bajones de frames, porque los shaders están siendo compilados para poder mostrar la imagen en pantalla. Y el mal manejo de la Ok, oye, aquí aprendemos mucho en este canal, aprendemos demasiadas cosas. compilación de shaders suele ser el problema más grande que tienen los Hola, juegos de Valentina, PC. hola. Lo que se suele hacer en estos días es hacer que la compilación de shaders suceda antes de que siquiera puedas empezar a jugar para evitar el mal rendimiento. Lo bueno de esto es que justamente no vas a tener bajones de FPS mientras jugás, y lo malo es que el encargado de compilar los shaders es tu procesador. Si tenés un procesador rápido, muy bien, la compilación va a suceder, bueno, rápido. Si tenés uno más lento, va a tomar mucho más tiempo. Oh, es con razón, soy un bodrio. Con razón, Lagarbodrio, vete, soy yo. Tengo un Ryzen 3. Un Ryzen 3. Obviamente tengo una tarjeta gráfica decente. Decente para el HD nada más. Como una 1660 Super HD High Definition. Pero tengo un Ryzen 3. Eso está haciendo cuello de botella, obviamente. O no sé cómo le dirán. Necesito un Ryzen 5 o un Ryzen 7, sí o sí. Ah, barato y con Game Pass. Yo me compraría Game Pass todos los meses, pero no lo voy a hacer. Como en The Last of Us, donde mucha gente reportó que con procesadores más antiguos la compilación de shaders Encima, en Mercado Libre Argentina no está el Ryzen 7. El Ryzen 7 no existe en Mercado Libre. Solo el Ryzen 5. puede tomar hasta 2 horas, que irónicamente es el tiempo que te da Steam para devolver un juego. Cuando terminás de compilar los shaders y ves que igualmente el juego está roto, ya no podés devolverlo. Otra de las grandes diferencias entre consolas y PC es la memoria. Las PCs tienen dos tipos de memoria, la memoria RAM y la VRAM, que es la memoria de la placa de video, mientras que las consolas solo tienen un tipo de memoria unificada, que se comparte entre juegos, el sistema operativo y cualquier cosa que la consola necesite hacer. Por ejemplo, puedes tener una PC con 16 GB de RAM y una placa de video con 8 GB de VRAM dedicada para los juegos. Esto hace que las desarrolladoras en consola puedan volcar todo en una memoria única, pudiendo usar aproximadamente hasta 12 GB solo para el juego, mientras que en PC la gran mayoría de personas suele tener placas de video con 8 GB o 6 o incluso algunos todavía tienen de 4 GB de VRAM. Yo tengo de 6, si no me equivoco tengo 6, sí, o 8, me tengo que fijar. Por lo que al hacer un port para PC, los desarrolladores tienen que reescribir el código del juego para que este Game salte Pass a 10 entre... pesos. De hecho, el Game Pass Ultimate es gratis. La primera vez. Luego te cobran poquito y luego te cobran más. entre memoria RAM y VRAM. Y de nuevo, esto lleva mucho tiempo. Además de que toda esa comunicación entre las diferentes memorias es controlada por el procesador, lo que complica más las cosas todavía porque también tenés que tener en cuenta que una parte del procesador solo va a estar dedicada a manejar eso. Y como los Y luego hacer directos en Twitch o YouTube, te papean. estudios que suelen portear los juegos a PC no se les suele dar el tiempo necesario, todo esto lo único que causa es problemas. Un último factor importante podría ser, por ejemplo, la implementación de DirectX, que es una API gráfica. Los juegos para nuevas consolas suelen desarrollarse con DirectX 12 en mente, mientras que cuando se hace la versión a PC suelen portearse a DirectX 11, porque mucha gente todavía no tiene hardware que soporte el 12. Y este Como yo. Como yo, mi pobreza. cambio a la API gráfica hace que mucho del código del juego tenga que reescribirse, pudiendo Game Pass a 10 pesos ya lo quitaron. ¿En serio? Uy. Pero creo que igual es gratis un mes, así que bueno.
también causar muchos problemas. Háganse multicuentas. Esto de tener que pasar los juegos de DirectX 12 al 11 fue un problema muy grande por muchos años, aunque últimamente ya no es tan relevante, porque muchos desarrolladores decidieron que sus juegos ya directamente no iban a ser compatibles con DirectX 11, y así se ahorraron muchísimos problemas haciendo que los juegos solo funcionen en la versión 12. Esto es bueno para el rendimiento y para simplificar la forma en que un juego tiene que ser desarrollado, pero si sos alguien que tiene una placa de video de 2015 para atrás que no tiene soporte para DirectX 12, mala suerte, porque te dejaron afuera de muchos de los nuevos lanzamientos. Tampoco hay que ser tan negativos porque sí hay ports de PC que salen bien. Pero cuando un port es bueno, no llama la atención. Porque justamente no debería. Que un juego salga bien no es algo para resaltar, sino que tendría que ser la norma. Los juegos de los que todos terminan hablando son los ports que salen de una manera desastrosa, como por ejemplo Forspoken o de Callisto Protocol. Y para simplificar, porque esto... ¿Cuál? ¿Quién es? Suenan como lagartija BT, güey. Alguien que nadie topa. ¿Protect qué? ¿Por salen tan rotos? Porque simplemente a los desarrolladores no se les dio ni el tiempo ni el dinero necesario, como ya dije antes. Y hablando específicamente de los ports de juegos de Sony a PC, son medio como un ida y vuelta. Porque los ports de God of War, Spider-Man y Days Gone fueron muy buenos. Sobre todo el de Days Gone, que es el mejor port de un juego de PlayStation a PC. Después, por ejemplo, el port de Uncharted 4 salió decente. Pero por otro lado, también tenemos los ports de Horizon Zero Dawn o ahora con The Last of Us, que salieron rotísimos. Y a mí lo que está pasando con el port de The Last of Us me parece rarísimo, porque es una vergüenza. O sea, The Last of Us es del 2013, por Dios. Por Dios, es del 2013 o creo que antes. ¿Cómo puedes portear un juego de esa época tan mal, güey? Vergüenza. A la lagartija, ¿cuál es tu consola barata? ¿Cuál consola barata recomiendas comprar para la actualidad y jugarse a los Souls? Pues supongo que una Play 4 Pro. Bueno, no, realmente es mejor comprarse una Xbox, creo que Fat, o creo que Xbox One Slim, no sé. Una variación de la Xbox One, porque dicen que es muy buena y tiene muchas cosas además de solo juegos. Porque debatiblemente The Last of Us es la IP más valiosa de Sony actualmente. Ahí está, una Xbox One X. Esa. Habiendo sacado la serie del juego y viendo lo exitoso que fue, supongo que previeron que mucha gente después de terminar la serie iba a querer probar el juego. Y el que no tenía Play 5 iba a probarlo en PC. Y justamente, al ver el gran éxito que estaba teniendo la serie, decidieron retrasar el port un mes para pulirlo un poco más. E igualmente terminó saliendo en un estado horrible, roto, lleno de bugs, de problemas de shaders, de errores gráficos y de crasheos. Realmente no lo entiendo. Y sí, ¡qué vergüenza! El port de The Last of Us lo hizo en gran parte Iron Galaxy, que son los que hicieron el port de Batman Arkham Knight. Pero Naughty Dog estuvo diciendo por mucho tiempo que ellos estaban súper involucrados en el port y que iban a asegurarse de lanzar la mejor versión del juego posible. Y bueno, pasó lo que pasó. Naughty Dog con el tiempo se hizo más bodrio. Cada vez ha hecho más bodrio. Con Uncharted 4, que es otro bodrio. Luego con The Last of Us 2, que es otro bodrio. Y con Crash, que dejaron sus derechos, otro bodrio de decisión. Bodrio tras bodrio. Naughty Dog, basta de ser tan bodrio, por favor. ¿Quién es el que tiene más culpa acá? Yo no creo que el que más culpa tenga sea Iron Galaxy. Ellos simplemente hacen lo que pueden con el tiempo y el dinero que se les da. El mayor culpable de todo esto es Sony, porque para el que no sepa, Sony es dueña de Naughty Dog. Así que el que tiene la decisión final sobre cuándo se va a lanzar un juego es Sony, y ellos permitieron que el juego saliera en este estado, así que... mal ahí. Pero bueno, viendo como las PC son cada vez más populares y como mucha gente ahora las elige sobre las consolas, espero que el tema de los ports horripilantes vaya cerrando su ciclo, porque los que juegan en PC ya no son esa minoría silenciosa. Todo el mundo quiere una PC gamer y todo el mundo quiere jugar en PC. Hasta las asiáticas aesthetics que hacen vlogs chill tienen una 3080 en su pieza. Oh, están mejores que yo. Y solo subiendo patas a OnlyFans están mejores que yo económicamente. Dios mío. Así que por favor, inviertan en los ports de PC, no solo en dinero, sino también en tiempo. Porque hay un mercado gigante y lo están desperdiciando. Y por favor, tampoco usen Denuvo, porque aparte de darnos ports rotos... La verdad, tengo una duda. Me quiero comprar una PC, pero no sé si eso es una... Si eso o una laptop, ¿qué me recomiendas? Lo que dijo Uriel... Si es para trabajo, mejor una laptop. Si es para... Sí, una PC también sirve para trabajar, ¿no? Pero si es para ocio, trabajar, editar, diseñar, es mejor una PC de mesa. Así que sabes, si es que tu trabajo no te va a requerir salir y también trabajar mientras sales, ¿sabes? Tienes que ver tus opciones, güey. Tienes que... tu escenario personal, ¿sabes? Bajan el rendimiento. Yo siempre recomendaría una PC de sobremesa.
Igualmente. con DRM. Déjennos en paz. ¿Se encuentra otro pirata? ¿Ese tiene un pirata? Y esa fue la historia de por qué los ports de PC suelen ser horribles. ¿Cuál es la moraleja de este Básicamente porque no saben trabajar. video? La verdad que no sé, porque acá en el guión dejé esta parte en blanco para inventar una moraleja sobre la marcha y no se me ocurre nada, así que la moraleja es: no improvises cosas. Pueden ir a seguirme a mis redes, como digo siempre, vayan a seguirme en Twitter porque es donde más tiempo estoy. También pueden ir a ver mi Instagram y para el que quiere puede ir a echarle un ojo De nada, a mi Zeta Tuber, Patreon. de nada. Les mando un beso a todos, nos vemos, chao. Nuevamente llegó su momento Patreons, les mando un saludo. Patreon. Yo también debería tener Patreon, ¿no? ¿Quién me compraría un Patreon, güey? Un café. Un cafecito como las viejas, güey. Como las viejas. De hecho, tener café es muy de vieja, ¿no? Todas las viejas que conozco tienen café, güey. Tienen su cafecito ahí. Joder.